Leeré para ustedes en Lucas capítulo 4, versículo 37. Este pasaje, lo más seguro es que ustedes lo conozcan, pero quiero que trabajemos allí los siguientes minutos. Dice: en toda aquella región se hablaba ¿de quién? De Jesús y de lo que él hacía. Se hablaba de Jesús y de lo que él hacía. Me parece interesante que en muchas regiones por donde Jesús iba y donde se escuchaba de él, se desataban entre la gente un diálogo permanente, no solo de Jesús, sino que se desataban comentarios de las cosas que él hacía. Y eso me gusta porque hoy día, obviamente, Jesús no está como en ese tiempo estuvo en la Palestina, pero Jesús está representado o está presente a través de su iglesia. Vamos a mirar, y por eso el tema que titulo, hablaban de Jesús y de lo que él hacía. Eso es lo que quiero que trabajemos en los siguientes minutos. La agenda de Jesús, cuando uno lee los evangelios y obviamente las cartas de lo que cuentan de cómo Jesús operaba en medio del tiempo que él vivió, en los sectores donde él se movió, la agenda de Jesús incluía algo muy particular, y quiero llamar la atención de ustedes en eso: ayudar a la gente. Esa era su gran pasión, y de hecho, obviamente, él vino a ayudarnos a todos, pero no pasaba casi un solo día sin tocar a alguien, sin ayudar a alguien. Desde las personas más extremadamente necesitadas hasta las personas que estuvieran muy bien o aparentemente estaban bien. Por ejemplo, ¿quién que conocía a aquel hombre pequeñito? ¿Recuerdan cómo se llamaba? Zaqueo. Los que lo conocían a él querían, hasta le preguntaban: bueno, Zaqueo, ¿cómo estás haciendo para que te vaya tan bien? Y muchos querían ser como él era, porque se veía una persona, entre comillas, como una persona de éxito. Pero nadie o casi nadie se daba cuenta que él realmente vivía en una profunda necesidad. Y cuando Jesús pasó por aquel lado donde Zaqueo estaba subido en un árbol, Jesús le habló a Zaqueo. De hecho, casi se cae del impacto que le generó que Jesús lo hubiera llamado por su nombre, y le dijo: hoy necesito ir a tu casa. Y cuando fue a la casa de Zaqueo, también fue para ayudarlo. ¿Qué era aquello que Jesús hacía que provocaba comentarios de la gente? O sea, ¿era algo raro, extraño? No, era como muy cotidiano, como muy normal aquello que él hacía. Por ejemplo, algo que él hacía era ir a la casa de un amigo, como cualquiera de nosotros cuando va a la casa de alguien. Solo que Jesús nos enseña que cuando vayamos a la casa de alguien o cuando visitemos un amigo o una persona, pues tengamos nuestros sensores espirituales muy activos, no solo para fijarnos en el cuadro que está en la sala de la casa o en el tipo de muebles o en las cosas que decoran la casa, sino aún qué pasa con las personas que están en casa. Miren ustedes cómo dice el mismo capítulo 4 de Lucas, versículo 38 y 39. Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón. Se fue a la casa de Pedro. Cuando no lo invitaban, él se hacía invitar para ir a tomarse algo. Cuando entró en la casa, le contaron. Ahí está. No, él no lo toma a nivel de chisme, él no lo toma despectivo, pero dice que le contaron que la suegra de Simón estaba enferma y que tenía, ¿qué cosa? Mucha fiebre.
Estaba enferma y tenía mucha fiebre. Fácil era recomendarle algunos medicamentos o algo, pero miren ustedes qué pasó. Jesús fue a verla. Tal vez dijo, ya regreso al comedor o ya vengo a la sala para jugar un poco de dominó o de parqués o de ajedrez o para tomarme el café. Ya regreso, pero se fue a verla, dice, y ordenó que la fiebre se le quitara. La fiebre se le quitó y la suegra de Simón se levantó y les dio de comer a los que estaban en casa. Mira qué impactante. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Porque hablaban de las cosas que él hacía. Pues visitaba personas, amigos como Simón, de manera normal, pero cuando estaba allí, él buscaba operar objetivamente. ¿Será que Dios quiere enseñarnos que cada vez que vayamos a la casa de alguien, que podamos compartir con alguien, no nos fijemos solo en lo trivial, en lo que cualquiera puede comprar o tener, sino que pongamos nuestra mirada o seamos sensibles a aquellas cosas que esa casa necesita y que solo las puede traer, ¿sabe qué cosa? El poder de Dios. Eso fue lo que estaba en Jesús, eso fue lo que Jesús le entregó a esa casa. Encontró que aquella mujer estaba enferma. Casi no hay lugar donde uno vaya, si hay algo de confianza, hagan un análisis y verá que es así. Cuando hay un poquito de confianza, alguien por ahí se le suelta, imagínense que fulano está enfermo o fulana está enferma o el hijo de fulano está en esta y en esta situación. Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué hacía Jesús que desataba tanto comentario de lo que él hacía? Pues él no agarró esa situación ni para hacer chiste, ni para juzgar a la señora, ni para hacer un comentario despectivo. Lo que Jesús hizo frente a la situación que estaba viviendo esa señora fue acercarse para mirar cómo podía ayudarla. ¿Qué tal si a partir de hoy, cada vez que vayas a la casa de alguien y escuches de la necesidad de alguien, te pones en modo ayuda? Dice, yo quisiera hacer algo por esa persona. ¿Me permitirían orar por él, orar por ella? Nos ponemos de acuerdo aquí y oramos, aunque la persona esté distante. Lo más seguro es que pase algo. Y cuando pasa algo, como pasó con la mujer, con la señora, la suegra de Simón, el resultado fue tener una persona que sumaba en el trabajo que Jesús hacía. De estar enferma, postrada en cama, ahora pasó a servir, les hizo de comer a todos. Porque las personas enfermas no ayudan, las personas enfermas no pueden ayudar, no pueden servir, no pueden aportar. Pero cuando hay sanidad, que de hecho está a nuestro alcance, ¿cuántos dicen amén que hay sanidad a nuestro alcance? ¿Cuántos lo creen? Cuando hay sanidad, cuando nos atrevemos a creerle al Señor que viene un tiempo de sanidad y de liberación, entonces vamos a tener personas sanas, libres y por ende involucradas en aquello que Jesús les va a inspirar a hacer. Lo siguiente que Jesús hacía es que Él facilitaba soluciones. ¿Qué facilitaba Jesús? Soluciones. Jesús no hacía ver complicadas las cosas. Jesús las simplificaba. Mira cómo dice el versículo 40 en adelante. Al anochecer, o sea, fuera de mañana, tarde, a la hora que fuera, al anochecer, la gente le llevó a Jesús muchas personas con diferentes enfermedades. ¿Pocas o cuántas? Muchas personas con diferentes enfermedades. Jesús puso sus manos sobre los enfermos y mira qué pasó, los sanó. Él facilitaba las soluciones, Él no les puso una penitencia, Él no les complicó, aparte de enfermos, ahora ponerlos a hacer algo que quizás no eran capaces, no. Y dice el versículo 41, los demonios que salían de la gente gritaban. O sea,
Hay personas que la enfermedad era un espíritu que estaba dentro de ellos queriendo matarlos. Y los demonios gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que Él era el Mesías. ¿Qué otra cosa más fuerte, entre comillas, puede impedir que se facilite una solución? Pues los demonios. Pero fueran detectados por alguien de casa o no, para Jesús era igual de fácil. Él facilitaba las soluciones. Porque hay personas que dicen: no, es que lo que pasa es que hay un demonio, esa persona está muy mal. Pues esta gente que traían para que Jesús lo sanara, estaban muy mal. Y estaban muy mal. Ustedes recuerdan el Señor que trajo a su hijo atormentado por un demonio, que lo agarraba, si estaba cerca al agua lo tiraba para ver si se ahogaba, y si estaba cerca al fuego lo tiraba para ver si se quemaba. Era una tortura constante la que tenía esta familia con ese muchacho. Pero cuando se acercaban a Jesús, Jesús no les complicaba lo que tenían, Jesús les simplificaba las soluciones. Nosotros debemos imitar a Jesús en ese aspecto. Cuando alguien te comente algo, cuando te enteres de algo que está viviendo alguien, no pongas esa cara de y ahora sí. Eso es muy complicado, eso es mejor dicho, yo no me meto en eso, yo ni siquiera voy a orar por eso. O sea, peor. No, cualquiera que sea la situación, Jesús no andaba preguntando: bueno, ¿qué enfermedad tiene este? ¿O cuántos años está enfermo? No. A un hombre que llevaba casi 40 años postrado por la parálisis, le dijo: ¿quieres ser sano? Bueno, toma tu lecho y le va. Simplificaba las soluciones. ¿Qué tal si aportamos ese tipo de línea de pensamiento en nuestra familia? Simplifiquemos las soluciones frente a las situaciones que podamos estar viviendo. Entonces Jesús ponía las manos sobre los enfermos y los iba sanando, y los demonios iban saliendo, y al ir saliendo los demonios gritaban a través de las personas: este Jesús, el Hijo de Dios. Había una manifestación sobrenatural. En la sencillez con la que nosotros podamos compartir de Jesús, en esa sencillez, ahí está la gracia, ahí está la unción de Dios, ahí está la liberación de Dios, y algo sobrenatural puede pasar. ¿Qué otra cosa hacía Jesús que hablaban tanto de Él? Dice que se la pasaban hablando de Él y de las cosas que Él hacía. Él comunicaba buenas noticias. Comunicaba buenas noticias. Y dice el capítulo 4, versículo 42 en adelante: al amanecer, Jesús salió de la ciudad y fue a un lugar solitario. Sin embargo, la gente lo buscaba y le pedía que no se fuera del pueblo. Pero Jesús les dijo: Dios me ha enviado a anunciar a todos las buenas noticias de su reino. Por eso debo ir a otros pueblos. Versículo 44: entonces Jesús fue a las sinagogas de todo el país y allí comunicaba las buenas noticias. ¿Deseas que mañana o pasado hablen de ti o de las cosas que Dios hace a través tuyo? Ten presente lo siguiente: dedícate únicamente a comunicar buenas noticias. ¿Sí? La buena noticia de que Jesús perdona. Esa es una noticia extraordinaria. Ustedes saben cómo le puede sonar esa noticia del perdón a alguien que se siente condenado. Hay que comunicar que Jesús transforma, que Jesús cambia. Ustedes se imaginan a la familia de Saulo de Tarso, cómo vivían torturados diciendo: este hombre es malo. Ahora se la pasa persiguiendo a los cristianos, y por ahí le vimos en la mesita de noche unas cartas que le dieron con autoridad para ir a otros pueblos a matar cristianos. ¿Cómo estarían de preocupados los familiares de este hombre? Pero Jesús se apareció en el camino de él y lo liberó. Y hay personas
en nuestras familias, a veces distantes, a veces cercanas, que podríamos calificar o igual de malucas a Saulo, o un poquito más, o un poquito menos. Pero el Señor puede liberarlos. Cuando alguien te narre de una persona que está pasando por, que ya nadie le puede ayudar en algo, no tengas ningún temor de decir que Jesús es suficiente para ayudarlo. Eso es una buena noticia. Por eso hablaban de Jesús. Él decía: yo necesito ir por todas las sinagogas a comunicar las buenas noticias, las buenas nuevas. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es ponernos a disparar una cantidad de versículos para que la gente se sienta asustada o se sienta condenada. ¿Te imaginas la buena noticia a la persona que está endeudada? Decirle que Dios, porque Dios realmente nos acompaña a salir de ese proceso. Las personas que están peligrando su hogar. Yo ya no sé cuántas personas en algún momento llegaron con su hogar hecho pedazos, pero siempre les comunicamos las buenas noticias. Hoy nosotros somos la boca de Jesús. Hoy nosotros somos los pies de Jesús. Somos los ojos de Jesús, somos las manos de Jesús. Él extendía sus manos y tocaba a los enfermos para sanarlos. Hoy Él quiere hacerlo a través nuestro. Somos los llamados a que se siga hablando de Jesús y de las cosas que Él hace. A que se siga contando, narrando de Jesús, de su evangelio. Las buenas noticias del evangelio son tan dignas de contar en cualquier estrato social, en cualquier lugar. En un país de Centroamérica tengo un amigo, un gran abogado, muy famoso a nivel internacional incluso. Y él me decía: Jesús, cuando yo llegué a la universidad, me destaqué por mis notas y porque siempre fui un ilustre en mi estudio. Entonces me gradué con los más altos puntajes a nivel nacional, con honores. Y casi desde antes de graduarme comencé a manejar procesos. Y me hinché tanto mi corazón que un día fui a la casa y le dije: mamá, ¿sabes que he llegado a la conclusión que Dios no existe? Dios no existe. Dijo: pero mi mamá nunca calló las buenas noticias. Dijo: hijo, tú puedes decir eso de labios, pero Dios existe. De igual yo te amo, tú eres mi hijo, te seguiré amando. Le dijo: y Dios sencillamente va a hacer una obra sobrenatural. Pasaron los años, él me decía: no, Jesús, yo comencé a hacer la plata que te puedas imaginar. Comencé a ganar casos, comenzó mi nombre a ser sonado, los casos más importantes y los de mayor valor en el país yo lo llevaba. Hasta que un día me dijo él, mi mejor amigo redactó un documento y yo, por la confianza con él, lo firmé, y fue el documento con el que me puse la soga en el cuello. Me dijo: en cuestión de meses perdí absolutamente todo, y aparte de eso caí preso con una vergüenza por medios de comunicación. Quedé peor que una rata de alcantarilla. Ya quedé en la cárcel, perdí todo, me embargaron. Fue terrible todo lo que me pasó. Y la única persona que nunca faltaba cada semana en la cárcel era mi mamá. Y mi mamá era la que me hablaba del amor de Dios. Porque eso es el evangelio, buenas nuevas. Y porque el Señor, Él me dijo, Él no envió un arcángel, un ángel que aleteara así fuerte en la cárcel. Siempre venía mi mamá y me hablaba del amor de Jesús. Me dijo: y el día que le pedí perdón a Dios porque yo había dicho que Él no existía, y dejé de ser ateo porque realmente Dios existe, y me humillé al Señor y volqué mi corazón a Él, me hizo libre. Hoy me dijo: todo el éxito que ves de nuevo me lo ayudó a construir el Señor. Mira, no sé qué estés viviendo o qué está viviendo algún familiar tuyo, un conocido tuyo, pero permite que Dios sea Él a través de tu boca.
Cualquiera puede decir barrabasadas y condenar a alguien, pero no cualquiera tiene la facultad de comunicar una buena noticia. Dios quiere usar tu boca para que comuniques una buena noticia. Dios desea usar tus manos para que toques al enfermo, para que abraces al que está desesperado, aburrido, al que quizás está pensando en suicidarse. Él desea usar tus pies para que vayas distancias largas o cortas, camines para buscar a alguien, para llevarle las buenas noticias. Al día de hoy, todavía la gente no para de hablar de Jesús y de las cosas que Él hace. Y seguirán hablando de Jesús y de las cosas que Él seguirá haciendo, solo que en nuestro tiempo Él las va a hacer en su gracia usándonos a nosotros. No te calles, no te quedes quieto, no te limites. Extiende tus manos porque Dios va a tocar a alguien. Camina hacia alguien. Recuerdo que con mi esposa y parte de mi equipo hace unos años caminamos a una de las montañas aquí de Santander. Fue el camino más difícil que yo personalmente haya caminado, por tierra fría, lloviendo, mucho barro. Regresamos a la casa como a las 3 de la mañana, pero reventados del camino, pero felices, porque en esa montaña, en ese lugar, había visitado a un hombre criminal. Estaba en ese lugar, allá metido en el monte, huyendo de la justicia. Yo le dije: no vengo en representación de las autoridades de aquí de Colombia, vengo en el nombre de Jesús y vengo a decirte que Él te ama. Y con todo y que era un hombre de casi 2 metros de altura, se puso de pie y me dijo: no necesitarías decírmelo. Solo el hecho de que ustedes hayan venido desde tan lejos aquí a abrazarme, a compartir conmigo un agua de panela con pan, con agua de panela caliente con pan, y a compartir en esta pocilcra en la que vivo y en este lugar tan solo y tan inhóspito. Regresamos felices de saber que habíamos sido los pies de Dios y que habíamos sido la boca de Dios. Yo no sé, alguien te vas a topar, como dijo el mexicano, te vas a encontrar con alguien en el camino desahuciado, necesitado. No llegues allí a lapidarlo y a ponerlo contra el paredón. Solo dile: yo vine a decirte que Jesús te ama, y dale un abrazo y deja que los demonios se vayan, deja que la enfermedad se vaya, y que él y otras personas mañana o pasado continúen hablando de aquello que Jesús hace y de las cosas que Él continuará haciendo. Señor, gracias, porque siendo como eres un Dios todopoderoso, viniste a vivir en nosotros porque somos tu templo, y al estar viviendo en nosotros nos facultas para amar, para hablar, para llevar una buena noticia. Yo te pido que uses a todos mis amigos a partir de hoy como nunca antes, para continuar comunicando esa buena noticia, tu evangelio. Que nunca nos quedemos callados, que los demonios continúen saliendo derrotados de la vida de las personas porque no pueden estar ahí, que la enfermedad continúe yéndose para siempre, el cáncer, cualquier enfermedad que sea a la piel, a los órganos internos, se va en el nombre de Jesús, y la vida fluye y el poder de Dios alcanza a cada persona. Gracias, Padre, porque seguiremos hablando de ti y de las cosas que tú haces a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Hasta pronto. Un aplauso a Dios por la vida de todos mis amigos.